Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio les da la bienvenida al webinar Negociación y Conciliación en el Sector Público. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a saludar al personal de la universidad que se encuentra presente y de igual manera vamos a presentar a quien hoy día nos va a brindar toda esta información. Queremos dar la bienvenida al doctor Yerko Fabricio Paz Hubet, abogado titulado con el máximo honor summa cum laude de la Universidad La Salle. Él posee además estudios de posgrado en Derecho Notarial, Arbitraje, Negociación y Conciliación. Asimismo, Derecho Internacional y Consular. También tiene especialidades en Derecho Corporativo, entre otras más. Es docente de pre y posgrado en la Universidad Católica Boliviana, en la Universidad Central, en la Universidad Franz Tamayo y también en la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, entre otras universidades en las que ha participado en la docencia, tanto a nivel de pregrado y posgrado a nivel nacional. También es coordinador y ha impartido cátedras en programas de posgrado a distancia de la Universidad de Madrid en Bolivia. Realiza consultorías nacionales e internacionales en materia notarial para diferentes profesionales. Fue encargado nacional de capacitación notarial del DIRNO Plus, secretario general del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, asistente legal con especial aplicación en materia aeronáutica en Amazonas S.A., entre otros cargos. Es cofundador del Instituto Boliviano de Arbitraje y Conciliación, IBAC 40, en Bolivia, reconocido y premiado a nivel nacional e internacional por diferentes entidades académicas y del derecho, además de representar al Estado boliviano en varias oportunidades ante diversas instancias internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, entidades notariales latinoamericanas, ante la Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado de España, entre muchas otras. Como ven, quien se va a dirigir a nosotros tiene una vasta experiencia y va a ser para nosotros realmente muy provechoso este webinar. Doctor Yerko, bienvenido. Le dejo con su audiencia. Perfecto, querida doctora, muy buenas noches. De igual manera, a todos, bienvenidos, muy buenas noches. Para mí un placer, por supuesto, poder estar y compartir en esta ocasión un tema tan interesante, tan importante como es la conciliación, la negociación en el sector público. Quiero inicialmente agradecer de sobremanera a la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio. Bien, que en esencia y en efecto me han cursado la invitación para poder disertar, para poder participar y sobre todo para poder charlar un poquito con todas las personas que tengan un real interés sobre lo que es la conciliación, la negociación en un ámbito tan interesante como es el sector público y que claro, teniendo en cuenta la naturaleza misma de este tipo, digámosle así, de enfoque, de este tipo de materia, pues evidentemente podamos conocer si es posible, cómo resolvemos controversias, ¿no? ¿Cuál es el alcance, la forma, la manera, ¿no? Entonces, hoy en estos minutos, efectiva y precisamente, vamos a conocer, vamos a hablar un poco sobre este aspecto, ¿no? Una vez más, reitero, agradecido enormemente por la invitación a la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, que evidentemente en preámbulo y en vistas del diplomado en conciliación, negociación y arbitraje que se va a impartir propiamente, está ofertando este webinar gratuito. ¿Ya? En tal sentido, queridos amigos, vamos a dar inicio específicamente con el contenido. Y es que en realidad quiero ser muy puntual, quiero ser muy concreto en los puntos y en los temas que vamos a tocar y en los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Hablemos primero de la premisa. Y esto es un factor importantísimo, muy importante. Estamos hablando en este caso de conciliación y de negociación. Y nosotros sabemos, o por lo menos tenemos noción, de que la conciliación y la negociación son medios alternos de resolución de controversias. Bien, son medios alternos de resolución de controversias que nos van a permitir de sobremanera, por supuesto, buscar alternativas para evitar irnos, si ustedes quieren, para evitar aplicar
la jurisdicción que consideramos, conocemos, que tenemos y sabemos que es prácticamente la predefinida o está por defecto. Estoy hablando de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Desde el enfoque de los medios alternos de solución de controversias, bien, estos dos o estas dos herramientas, estos dos mecanismos, estos dos procesos, también podríamos decir, son prácticamente, o más bien, tienen una interesante diferencia, pero a la vez muchas similitudes. ¿Ya? Partamos señalando que la conciliación, bien, inicialmente, es concebida como un método de heterocomposición. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente implica la intervención de la participación de un tercero. Mientras que la negociación es un tipo de mecanismo de autocomposición. ¿Qué significa ello? Pues prácticamente no hay la intervención de un tercero. Estamos hablando que acá, o en este caso, específicamente se negocia a partir de la voluntad de las partes. ¿Ya? Tenemos algunos conceptos interesantes e importantes que podemos en este preciso momento de tener, ¿no? Que podemos específicamente señalar. Por ejemplo, cuando hablamos de conciliación, el concepto, según Gómez Alcántara, bien, establece que es un proceso por el cual las partes en conflicto, a través de la intervención de un tercero, llegan a un acuerdo que dirime sus diferencias. Pero este acuerdo, por supuesto, va a estar regido en base a ciertas características. La conciliación, podemos decirlo así, implica en realidad la intervención de un tercero, pero no de forma directa en la resolución, sino más bien como una forma, una manera, si ustedes quieren, de resolver la controversia. Bien, mientras que la negociación, y conforme Roger Fisher y William Ury en su obra Cómo negociar sin ceder, la definen como un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Bien, un proceso de comunicación para llegar a un acuerdo cuando dos personas comparten un interés común y en el caso de que no exista propiamente este interés común, haya específicamente dos elementos contrapuestos, pues evidentemente se puede arribar a un acuerdo. ¿Ya? Son dos formas de resolver las controversias que tienen un factor común, la voluntad de las partes. Bien, la voluntad de las partes es clave, queridos amigos, porque si no tenemos voluntad de partes, no hay en realidad algún tipo de voluntad en relación al cómo vamos a, o pretendemos o queremos resolver la controversia, pues evidentemente estos mecanismos no pueden aplicarse. Bien, sin embargo, en esencia y en raíz justamente de su naturaleza, resultan ser diferentes. La negociación, como les comentaba, viene a ser de autocomposición. Dos personas, a través de la voluntad misma, pretenden resolver la controversia y en la conciliación son dos personas que también en el ejercicio mismo de su voluntad someten ante un tercero la resolución de su controversia, pero evidentemente el tercero lo que va a hacer es coadyuvar en la solución. No resuelve, sino coadyuva, es decir, colabora precisamente con la controversia, ¿ya? Eso desde una primera perspectiva. Pero también tenemos que hablar sobre justamente el ámbito, el marco en el cual vamos a pretender o vamos a buscar o vamos a conocer si realmente podemos aplicar la negociación y o la conciliación. Bien, justamente Guillermo Haro Belches define a la función pública, porque tenemos que hablar de la función pública en este caso, bien, como el conjunto de deberes, derechos y situaciones que se originan entre el Estado y sus servidores, es decir, el régimen jurídico aplicable a estos. E inclusive, ¿no? Dentro de la misma aplicación, el régimen jurídico que hace propiamente a la regulación interna entre los mismos componentes del Estado. Para decirlo de una forma mucho más sencillita, bien, mucho más sencillita, podemos decir que la función pública viene a ser el conjunto de deberes, obligaciones, derechos, situaciones que están enmarcando la relación entre el Estado con los particulares y dentro del Estado de las personas que conforman el Estado, podemos decir funcionarios públicos, con otros funcionarios públicos. ¿Ya? Este concepto nos ayuda de sobremanera porque nos ayuda a ver desde un contexto jurídico, bien que puede ser concebido de forma nacional o internacional, y que prácticamente nos ayuda a poder comprender, ¿no? Que el funcionario público, por supuesto, así que en su relación con las personas como con otros funcionarios públicos, va a tener incidencia, ¿ya? Entonces, es una visión desde el derecho administrativo. Necesariamente, cuando hablamos de función pública,
tenemos que hablar de derecho administrativo, ¿ya? Y a diferencia de lo que se piensa, bien, que la función pública y el derecho administrativo y todo lo referente y referido a las actividades dentro del Estado y demás, que tienen que ser siempre bajo una rigurosa normativa que controle el proceder de estos, pues en realidad no hay nada más equivocado, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que existen lineamientos y directrices que precisamente van a permitir que dentro de estos elementos, si ustedes quieren, relacionados a la función pública, haya alternativas para la resolución de controversias, sea propiamente con particulares o sea internamente entre los mismos funcionarios. ¿Ya? ¿En relación de qué? De la posibilidad y obviamente el marco normativo que tenemos actualmente en nuestra legislación. No podemos cerrarnos, y eso tiene que ser una premisa, tenemos que partir de esa idea, no podemos cerrarnos, amigos, a una forma, manera de resolver controversias, siempre, siempre acudiendo a las vías tradicionales. Miren, yo les dejo específicamente en la pantalla este cuadro, ¿bien? Donde hablamos justamente de la resolución de controversias, ¿ya? ¿Qué decimos en este cuadro, en este apartado? ¿Qué es lo que pretendo denotar? Cuando tenemos o cuando ejercemos la función pública, cuando alguien la ejerce o vamos propiamente a ver a alguien que la ejerce, sin lugar a dudas, en algún momento puede que surja un conflicto. Es más, el conflicto, no se olviden amigos, como un elemento inherente al ser humano, siempre ha estado presente, teniendo en cuenta que es la contraposición misma de intereses, la incompatibilidad de metas comunes que se generan a partir de la percepción, la perspectiva o cualquier otro elemento relacionado. Entonces, bajo esa lógica, ¿no? Bajo esa lógica, obviamente en la función pública vamos a encontrar pues discrepancias en aquellas opiniones, en aquellas formas de hacer, en situaciones que evidentemente no permitan llegar a una meta en común, ¿no? Es decir, conflictos siempre va a haber, conflictos siempre ha habido, conflictos van a estar presentes siempre, ¿ah? Y bajo esa lógica, reitero, es que tenemos que tener en cuenta que en la función pública también. Bien. Pero claro, cuando surge un conflicto en la función pública, ¿a dónde nos vamos? ¿Nos vamos a la vía judicial o a la vía administrativa? Es decir, no, proceso administrativo. Hay que seguirle un proceso disciplinario a esa persona. Hay que seguirle un proceso que evidentemente busque sanción. Y claro, hay ciertos principios también, inclusive nuestra misma norma, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que la finalidad es punitiva. Sin embargo, también tenemos una vía alterna que no es pues tan mala, vamos a decirle así, mucho menos traumante. Es precisamente la vía alternativa. Y en estos casos podemos aplicar conciliación y negociación. Bien, podemos aplicar. Uno dirá, pero la norma es clara. No, amigos, la norma es amplia. Y cerrarnos a una interpretación muy sesgada de una ley, de una norma, de algún tipo de prerrogativa, siempre va a hacer que tengamos solamente un panorama muy pequeño de aquello que pretendemos y queremos aprender. ¿Ya? No se olviden, no hay peor caminar que ser o sea, no hay peor ser al caminar que un caballo cochero sin lugar y rumbo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener una perspectiva amplia. ¿Y por qué yo sostengo justamente esta forma? Porque no es la primera vez que surge. Las posibilidades para corregir, solucionar en realidad, no corregir, para solucionar un conflicto con estas dos herramientas ya son una realidad. Se ha dado de muchas formas, de muchas maneras ya dentro de la legislación. Bien, y es más, tenemos nosotros elementos, ¿de acuerdo? Elementos que propiamente pueden dar fe de ello. Y esos elementos que podemos mencionar, en todo caso, son nuestras normas actuales. Dos normas específicamente podemos mencionar en este caso. Está la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje y la Ley de Procedimiento Administrativo, que en esencia tienen que conjugarse, que en esencia tienen que preverse, si ustedes quieren, o complementarse, como cualquier otra norma dentro de nuestra legislación. ¿Ya? Entonces, tenemos específicamente una norma por un lado, que es la Ley 708, que nos habla sobre la perspectiva misma de la conciliación, el arbitraje. No se habla sobre negociación, sin embargo, la negociación también es inherente al ser humano. El ser humano negocia por naturaleza, ¿ya? Lo haga bien, lo haga mal, ¿de acuerdo? Es una de las actividades más antiguas, así como hablar, o propiamente como la expresión, ¿bien?
pero que en todo caso para la resolución de controversias termina siendo una herramienta importante cuando buscamos una compatibilidad de intereses. Bien, por un lado, la 708 entonces profesa, reza, si ustedes quieren, qué elementos conforman, son, evidentemente, ¿ya? Los mínimos para poder aplicar estos mecanismos en cualquier vía. Y lo vamos a ver en breve, ¿ya? Y por otro lado tenemos a la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 2341, ¿no? 2341, que también establece como premisa general ciertos lineamientos básicos para la actividad administrativa, teniendo en cuenta y recordemos que hace un momento hablábamos y veíamos que no podemos entender a la función pública sin aplicar específicamente el derecho administrativo. Está inherente, es parte de. Y justamente la resolución de estas controversias, y es ahí donde evidentemente podemos denotar un poco, si ustedes quieren, o jugar un poco, está en relación justamente a optar por una vía alterna, ¿ya? Una vía alterna. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Vamos a analizar propiamente y de forma muy genérica, porque no tenemos mucho tiempo, obviamente esto lo vamos a hablar en el diplomado de una forma mucho más amplia, ¿bien? Pero tenemos que hablar específicamente de los mecanismos, ¿ya? Hablemos primero de la Ley 708. La Ley 708 del año 2015, ¿bien? Que justamente es la nueva o más bien es justamente la norma que modifica o deja en el pasado la anterior ley 1770, bien, establece justamente una regulación específica sobre estos mecanismos. Que por supuesto hay mucho que hablar en cuanto a conciliación. Hay conciliación que podemos considerar la judicial, extrajudicial, podemos hablar de las conciliaciones en materia civil, las conciliaciones extrajudiciales públicas, privadas, ¿no? Es decir, hay un marco enorme, que evidentemente también vamos a hablar de ello en el diplomado, pero que en este caso tiene que hacer incidencia en algo clave. La conciliación es un medio alterno y lo dice así el artículo 20 de la Ley 708, un medio alterno al cual pueden acudir personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y también públicas y o privadas. ¿De acuerdo? Públicas o privadas, perdónenme, una pequeña falla. Públicas o privadas que pretendan y a través justamente de la expresión de la voluntad quieran someter su controversia ante un tercero que obviamente les va a ayudar a resolver la misma, bien, pero no resolviendo como tal, es decir, no pronunciándose. La conciliación se caracteriza específicamente, amigos, porque el conciliador propone soluciones, no resuelve el conflicto. ¿Ya? Entonces la voluntad tiene que ser clave. Pero lo que quiero resaltar y lo que quiero incidir muy fuertemente es que dentro de este mecanismo, si ustedes quieren, hay la previsión de que cualquier persona de carácter público puede activar un proceso de conciliación. Por supuesto, también la ley en el artículo 21 establece y dice, siempre y cuando no haya justamente una libertad de disposición o libre disponibilidad. Derechos que por supuesto no vayan en contra de la ley o que no estén prohibidos por la misma ley 708. ¿Ya? Obviamente aquí empieza ya a notarse un poco el trasfondo y obviamente se requiere el análisis de un experto que permita ver en qué casos procede o no la conciliación, ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 de la misma ley 708 dice, hay ciertas materias que están excluidas de la conciliación y el arbitraje. Por ejemplo, los recursos naturales, aspectos tributarios, las funciones del Estado. También dice los mismos contratos administrativos, pero salvo aquellos que la misma ley permita que se pueda. Teniendo en cuenta ello, entonces sí hay casos en los que evidentemente se puede conciliar sobre estos contratos. Bien. Entonces, es una suerte de buscar justamente las materias, si ustedes quieren, pertinentes o que puedan llevar adelante, o las que se puede llevar adelante conciliación. Pero no significa que no se pueda. Sí se puede, ¿no? Como hoy le gritaban a la selección boliviana, sí se puede. Igualito, acá también podemos, ¿ya? Y podemos aplicar justamente este mecanismo para poder resolver disputas. Pero hay propiamente esos requisitos que hay que cumplir y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, aplicando la ley 708, que no sea materia prohibida,
por la misma ley que está en el artículo 4 y que también, aplicando específicamente conciliación, hagamos una verificación, si ustedes quieren, de que el derecho es de libre disposición. No estamos hablando de un derecho que no pueda disponerse o que propiamente no encaje en este ámbito material que está señalado dentro de esta norma. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado, ya tenemos por un lado el respaldo de la ley 708. Algo clave y claro. Sí se puede porque el artículo 20 de la ley establece que cualquier persona de índole público puede activar o puede someter una controversia al proceso de conciliación. Bien. Y para justamente sacarnos el estigma y sacarnos la idea de que solamente se puede aplicar normas a rajatabla y otros elementos más en materia justamente administrativa o dentro de la función pública, tenemos que hacer una interpretación específicamente de los principios generales de la actividad administrativa que están contemplados también en el artículo 4, coincidentemente, de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 2341. Bien. La ley de procedimiento administrativo, amigos, ¿qué nos dice? Nos dice, tenemos ciertos principios, por lo cual toda la actividad administrativa tiene que ampararse. Y entre algunos de ellos podemos ver que hay similitudes en relación a lo que establece la ley 708. ¿Como cuáles? Permítanme, voy a mencionar algunos. Tenemos, por ejemplo, el principio de buena fe y nos dice la norma en la relación de los particulares con la administración, se presume el principio de buena fe, la confianza, la cooperación y lealtad en la actuación de los servidores y de los ciudadanos orientados al procedimiento administrativo. ¿Y qué mejor forma de profesar el principio de buena fe en caso de que exista alguna controversia? Que evidentemente la misma 708 diga si se puede y no haya prohibición expresa, que someterlo a una conciliación o a una negociación. ¿No? Internamente incluso entre personas que forman parte de la función pública, bien, funcionarios públicos que tengan algún inconveniente o conflicto, en vez de lanzarse o amenazarse con procesos, podríamos propiamente aplicar un mecanismo de negociación o conciliación. Porque, ojo, no estamos hablando aquí de simples procesos o con acuerdos que vayan a darse en la misma sede administrativa o en la misma entidad. La negociación probablemente sí, porque habíamos dicho que es de autocomposición. Sin embargo, la conciliación tiene otro factor. Muchas veces malinterpretamos y decimos conciliaremos directo. Amigos, eso no es conciliación, eso es negociación. La conciliación necesariamente reviste, necesita la intervención de un tercero que va a coadyuvar. ¿Y cuál será la diferencia? Pues que prácticamente conforme dice la ley 708 y también el procedimiento civil y cualquier otra norma relacionada, específicamente, la conciliación concluye con algo que se llama acta, que tiene calidad de cosa juzgada. Se equipara y es igual a una sentencia. Se vuelve de obligatorio cumplimiento, se vuelve un instrumento que inclusive ni siquiera se puede apelar o se puede buscar algún tipo de revisión extra. Entonces termina siendo una belleza, si ustedes quieren, para garantizar propiamente la resolución de las controversias. Bien, la resolución de las controversias. Termina siendo, amigos, una excelente, una importante herramienta que nos permite, pues, eficazmente resolver una controversia. ¿Ya? Además, tenemos otros principios interesantes que están profesados o que están señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿No? Tenemos el principio de informalismo. ¿Qué nos dice el principio de informalismo en la Ley 2341? Por ejemplo, se dice que hay que inobservar o no hay que tener una observación muy rígida referente a exigencias formales no esenciales por parte del administrado que puedan ser cumplidas posteriormente y podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo, ¿no? ¿Qué implica acá? Podemos ver que no hay necesidad de la aplicación rigurosa de ciertos procedimientos. Y en realidad, si quisiéramos y pudiéramos, porque sí se puede, aplicar mecanismos alternativos para resolver una controversia antes de activar siquiera el procedimiento legislativo, la resolución va a ser totalmente válida. Porque además tenemos el principio de finalidad, ¿correcto? Y el principio de finalidad, evidentemente acá, nos establece, señala y dice que, bueno, en todo caso aquí señala principio de verdad material, ¿ya? Que lo que tenemos que hacer es ver
la forma, ¿ya?, de investigar y conocer la verdad de las cosas antes que aplicar cualquier tipo de procedimiento y evitar justamente esos formalismos. ¿Qué mejor manera de hacerlo a través de un medio alterno de resolución de controversias? Porque al final, amigos, reitero, les reitero nuevamente, ¿ya? La vía o cualquier conflicto, cualquier controversia que pueda surgir entre partes y personas, en realidad va a estar ligada necesariamente a la voluntad de las partes. Si las partes realmente no pueden llegar a un consenso, no pueden llegar a un acuerdo, bueno, ahí sí, con toda razón, evidentemente tendremos que activar una instancia, pues, judicial o tal vez administrativa. ¿Verdad? Tendríamos que hacerlo desde una perspectiva, pues obviamente más de última ratio, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues evidentemente más de, como el último recurso, si ustedes quieren, ¿ya? Pero adicionalmente también no se olviden que si consideramos propiamente nosotros la aplicación de medios alternos, posiblemente estos procedimientos no tengan la necesidad de ser aplicados justamente para evitar, bien, un desgaste no solamente personal, sino también inclusive hasta a veces monetario, psicológico, ¿ya? Para estar resolviendo una controversia que podría ser resuelta en esto. Bien, hay propiamente, bueno, vamos a decir varios estudios, pero lo podemos resumir en una aseveración que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Al boliviano le encanta el conflicto, le fascina pelear. Tenemos una cultura de conflicto bastante marcada y enraizada. No por nada, somos el país número uno en tener no solamente conflictos con una perspectiva, una posición tan permisiva, sino también consideramos al conflicto como una forma de resolución de conflictos, ¿no? Es decir, vamos a apagar el fuego con más fuego. Y lamentablemente en la función pública se ha instaurado esta perspectiva. En vez de arreglar las cosas, coordinar, negociar y o conciliar ante la imposibilidad de llegar o arribar a un acuerdo, nos lanzamos y nos metemos procesos administrativos para ver justamente quién tiene la razón y que uno pues obviamente salga con el ego hasta por las orejas. Y eso obviamente genera más conflicto. ¿Ya? Una de las finalidades específicamente de la resolución de controversias, bien, y probablemente también lo reza o lo señala la ley 708 en nuestros principios, es pues la cultura de paz, que implica que no solo tiene que resolverse el conflicto porque tiene que resolverse ya, sino más bien tenemos que resolverlo bajo una perspectiva de mantener y preservar, curar la relación entre las personas, para que todos podamos vivir en armonía, tranquilos, sin rencores y sin odios. Y obviamente esto parece inclusive muy sacado, ¿no? de un libro de ética y moral, pero no saben la ventaja y la efectividad. Además de evitar el desgaste para aquellas personas que evidentemente no quieren tener este tipo de controversias, pues someter la misma a un procedimiento que busca, sobre todo, la resolución, por supuesto, pero que las partes queden satisfechas. Y en la función pública se puede. Por supuesto que sí. Por darles un ejemplo. Yo soy funcionario público, en algún momento también lo fui, ¿ya? Dios gracias no tuve grandes conflictos porque evidentemente sí sé manejar propiamente los conflictos, pero sí, y ustedes deben saber, en toda instancia nacional, departamental, gubernamental, municipal y cualquiera fuera, surgen conflictos internos o hasta externos con terceros, ¿no? Me ha denunciado, ha dicho que no he cumplido esto. Bien, ¿y qué es lo primero? No, le voy a iniciar un proceso, ¿no? Voy a iniciar un proceso y ese proceso va a ser clave porque con eso me voy a deslindar de responsabilidad y tenemos ese miedo y esa premisa. Pero ¿qué pasa si cambiáramos el chip? Porque algo importante e interesante, amigos de los medios alternos, es que sepamos desaprender para aprender. Hay que desaprender esa perspectiva de querer todo el tiempo iniciar proceso, 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 e iniciar en realidad mecanismos que nos permitan pues solucionar de forma más rápida, inclusive en días, si tenemos buena predisposición. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, tengo un conflicto, ¿qué hago? Iré a negociar. Iré a negociar, iré a ver cuál puede ser la posibilidad de solución, sin cerrarme en posturas muy intransigentes o decir, no, no se puede, porque sabemos que sí se puede. Para cosas que ya estén sustentadas propiamente y que tengan una consecuencia, evidentemente ahí podría irse a conciliación, ¿no? Es decir,
Hay mucha tela aquí por cortar, pero de que se puede aplicar, amigos, por supuesto que se puede. Esos son mecanismos que no están prohibidos, están permitidos. Y si lo configuramos correctamente conforme lo establecen las mismas prohibiciones de la Ley 708 y en concordancia y en previsión también a lo que establece el mismo Código Procesal Civil, o perdón, la Ley de Procedimiento Administrativo, ya, y otras normas conexas, vamos a poder ver que en todo caso hay formas y maneras. La idea es desjudicializar y despenalizar y por supuesto también desatanizar la resolución de controversia a través de la voluntad. ¿Por qué no hacerlo? Si hay posibilidad, ¿no? Mi abuela decía, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Y no saben cómo tenía razón. En la experiencia, amigos, que detento actualmente, he visto como casos en los que justamente habían conflictos de años, 2 años, 3 años, 5 años, bien, se han resuelto cuando las personas deponen sus posiciones, abren un poco al encuentro y lo que ha durado 15 años se resuelve en un mes y las partes aún quedan más satisfechas, ¿no? Es decir, creo que son mecanismos que estamos nosotros subestimando mucho y que creemos que no tienen ninguna forma o asidero posible. Y saben, algo importante en una sociedad como la nuestra, tan conflictiva, donde nos encanta ver conflictos, inclusive hasta en las calles, bueno, nos encanta, pero vemos, bien, tener justamente formación en conciliación, mediación y arbitraje se vuelve una necesidad para evitar caer justamente en ese mismo juego de la judicialización o de la procesalización extrema de los conflictos, haciendo que se diluya el interés propiamente hasta que pasen años y sea una gastadera de plata para darle una denominación un tanto más vulgar. Mientras que con la conciliación y la negociación podemos propiamente optar por mecanismos que nos permitan buscar soluciones reales sin que nuestra voluntad se vea propiamente afectada y mucho menos alterada, no poniendo en consideración de un tercero o poniendo en sus manos la resolución, sino más bien buscando una solución entre partes, pero sí, por ejemplo, como con la conciliación, con una intervención directa, una ayuda que nos ayude a desenmarañar. Imaginemos, es como tengamos entre dos personas, una pareja de esposos, poquitos de Navidad, muy, muy enredados, ¿ya? Y no podemos desenredarlo, pero tenemos que hacerlo. Viene Navidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vayamos donde un tercero. Tal vez ese tercero nos ayude específicamente a resolver, a que nos pueda ayudar y nos guíe cómo tendríamos que desenredar los foquitos. Vamos donde ese tercero, el tercero dice, bueno, ¿saben qué? Primero busquen las puntas. ¿Han buscado las puntas? "No". Bueno, busquen las puntas. Ahora sigan el camino y van desenredando. Oh, muy bien. Hemos desenrollado nosotros el conflicto, ¿ya? Pero así el tercero, quien nos ha ayudado específicamente a su resolución, ¿no? Nos ha guiado y de esa forma funciona la conciliación. ¿Por qué no aplicarlo así en otras perspectivas o en otros ambientes, si ustedes quieren, o en otros espacios como en la función pública, que tiene muy buenas soluciones, por supuesto, ¿ya? Siempre los consensos generan propiamente una mejor y una más satisfactoria resolución que cualquier tipo de determinación o resolución judicial. Bien, entonces amigos, es muy importante que tengamos en cuenta la posibilidad y sobre todo la viabilidad de estos medios. ¿Ya? El hecho, reitero, de que sea un medio alterno, alternativo, no significa que tenga que ser necesariamente, pues, solo para casos en los que evidentemente, comprendamos como externos, ¿no? Contratos, temas comerciales, que si bien se da en la gran mayoría de los casos, ¿ya? No son los únicos. Podemos hablar específicamente de estas situaciones, si ustedes quieren, desde una perspectiva más amplia. Quiero mostrarles para ir concluyendo ya, porque así de cortito es el webinar del día de hoy. Quiero compartirles un videíto aquí. Permítame, voy a ver si estoy compartiendo con audio. Denme un cachito, por favor, creo que no. Aquí está compartir con sonido. Muy bien. Estamos viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Permítanme, tengo que... Primero tengo que cerrar esto, tengo que ver si está activado el sonido. Ahora sí.
Les voy a dejar el video, y esto es propiamente de un proceso, ¿ya? De un caso en México, ¿bien? Justamente en el que mente se ha existido un antecedente específico de conciliación y negociación, ¿ya? Está activado el audio, sin embargo, si no se escuchara, por favor me lo hacen saber para que lo podamos activar. Bien, Pues quiero mostrarle lo que es el pleito, lo que es. previo, se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Perfecto, Sí se sí, escucha. muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a volver al principio y lo van a ver otra vez. Vamos. Buenas tardes, quiero mostrarle lo que es el pleito, lo que es el rencor, lo que es la violencia. Este es un juicio en el juzgado 36. Aquí, dos hermanos se pelearon la herencia de sus padres desde el año 2000. Hoy, ambos hermanos están muertos. Prefirieron morirse antes de arreglar sus asuntos. Hoy sus herederos, después de 20 años, están tratando de llegar a un acuerdo. Estos expedientes son el fruto de un pleito entre hermanos. La mediación es el camino. La mediación es la solución. Buenas tardes. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de medios alternos, queridos amigos, bajo esta perspectiva, ¿ya? Estamos haciendo referencia y hincapié justamente en esos puntos. Necesitamos comprender que un proceso, por ejemplo, administrativo, un conflicto que tengamos internamente dentro de nuestra entidad o que tengamos propiamente con una entidad, pues si tenemos, y reitero, lo configuramos conforme lo establece nuestra norma, pues puede ser resuelto por una vía alterna que nos va a permitir, por supuesto, tener y vamos a alcanzar una resolución de una forma mucho más, más rápida. Por supuesto, los intereses tienen que ser clave, hay que deponer posiciones, posturas muy, muy intransigentes y hay que empezar a tener una cultura más de diálogo. Se puede, ¿ya? Entonces, dentro de nuestra legislación, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Que si contrastamos la ley 708 de conciliación y arbitraje y la ley de procedimiento administrativo, ¿ya? 2341, pues podríamos aplicar, ¿ya? El cómo aplicamos, qué es la conciliación, las formas, las maneras. Bueno, amigos, eso lo vamos a ver justamente en los diplomados que la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio está ofertando. Bien, tenemos justamente programas o estos programas están pensados precisamente para que podamos hablar sobre conciliación, negociación, mediación y arbitraje, específicamente en aquellos que evidentemente, bueno, yo puedo participar y que desde ya bastante tiempo la universidad, justamente por esta promoción que tiene a los medios alternos, pues tiene programas académicos excelentes, ¿ya? Conmigo, Sí, queridos doctor. amigos, tenemos hasta ahí mi intervención. Le vamos a pasar la palabra, por favor, a la doctora Marcela Shaw, quien nos va a hablar un poquito más sobre estos temas. Querida doctora, por favor. Doctor, qué grata noticia tener una vez más con nosotros, un experto definitivamente reconocido en la materia. Nos ha dado pautas fundamentales que definitivamente vamos a, pues, a aplicar. Muchas gracias a todas las personas que han estado atentos. Le comento que han estado todos muy atentos. Se nota que su metodología y la expertise que usted tiene ha trascendido. Muchísimas gracias y bueno, usted Gracias. como parte de nuestro equipo docente siempre nos va a apoyar. Bueno, gracias por la presentación. Soy Marcela Shaw, soy la asesora académica de Rectoría. Muy complacida de tener tantas personas en sala. Quisiera, por favor, pedirles a todos y todas que nos puedan facilitar sus nombres en el chat para que podamos emitir la certificación. Es muy importante que ustedes puedan poner el nombre claro para que ya nosotros en próximos días podamos hacerles llegar la certificación y si ustedes pues bueno, vamos a estar en contacto. Un favor, doctor, tal vez alguien tendrá alguna consulta, inquietud, algún comentario que pueda hacerle. Les rogamos Claro, si claro, gustan claro. hacer algo de interacción
para Por que nosotros supuesto. podamos también escuchar ¿cómo podría decir? Las repercusiones de este importante webinar. Si Por alguien tiene supuesto. alguna consulta, levanten la manito, puede hacerlo en el chat, con gusto nos gustaría escucharlos. Creo que no. Más están poniendo los nombres, eso significa que siguen instrucciones, ¿verdad, Doc? Excelente, eso es bueno. Y yo creo que en realidad, querida Doc, las preguntas las van a hacer en el diplomado. Estoy seguro que ahí van a quedar Exactamente. con muchas más dudas y evidentemente van a poder aclarar muchos más aspectos, ¿no? Inclusive procedimentales. Sí, justamente yo también tengo ya la presentación en mano para poder, pues, agradecerles el tiempo y también la posibilidad de que ustedes puedan ser parte de nuestros diplomados en estas tareas tan importantes como el doctor hoy nos habló. Hizo una aclaración de lo que es la conciliación, el arbitraje como un arma fundamental en cualquier área, ¿verdad, Doc? Porque usted sabe que este tema, y bien, aunque dolió, pero es la verdad, los bolivianos nos gusta ser medio conflictivos. Es verdad. Bueno, les presentamos a continuación dos diplomandos de alta especialización, uno en arbitraje y conciliación y negociación, y el otro es en gestión pública y administrativa. Los dos están en su casi 17ª versión. La Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio se ha destacado siempre por lanzar diplomados actualizados al mundo, bueno, a las necesidades que los profesionales van teniendo, porque cada vez se va innovando la temática, ya que también la normativa no cambia, Doc, ¿no? Sin embargo, lo que cambia son algunos aspectos de metodología, innovación que los profesionales requieren cada vez con esta implementación de IAs, con esta implementación de más aplicaciones, y eso es importante. Sin embargo, pues nosotros aquí les presentamos los dos diplomados y aquí me va a ayudar el doctor a podernos explicar la importancia en base a la temática o sacar un objetivo del por qué cualquier profesional debería hacer estos diplomados. Arbitraje y conciliación de negocios. En su módulo 1 veremos análisis y desarrollo del conflicto, mecanismos de solución de controversias, en la ley 708, vamos a ver negociación, aspectos fundamentales de la conciliación, aspectos de la conciliación judicial, veremos arbitraje y veremos arbitraje comercial e internacional. Haciendo una interacción con usted, estimado doctor, ¿usted por qué cree que tendríamos que hacer este diplomado cualquier tipo de profesional, fuera de lo que ya Y nos enseñó en el webinar? excelente. Bueno, en realidad conocer los procedimientos de los medios alternos, más allá de darnos una posibilidad de solucionar conflictos en vías alternas, también nos va a permitir competir propiamente en un mundo laboral bastante amplio dentro de estas materias, ¿no? La conciliación, el arbitraje, la negociación a veces están previstos como simplemente aspectos, vamos a decirle así, o herramientas adicionales, cuando en realidad son todo un mundo, ¿no? Por ejemplo, personas que se dedican a la conciliación tienen un parámetro bastante abierto, una posibilidad, no solamente nacional, sino internacional, para formar parte de centros de conciliación, para ser parte de resolución de controversias. Lo mismo pasa con el arbitraje, lo mismo pasa con la negociación. Además, inclusive, el profesional, cualquiera que fuera, que tiene estas herramientas inherentes en su preparación, pues puede aplicar para su día a día y en el ejercicio mismo de su profesión las mismas, ¿no? No es lo mismo resolver una controversia a través de una perspectiva de decir, no, te voy a meter en un proceso porque es lo que voy a preguntarle a mi abogado, a que yo sepa como profesional y decir, hey, creo que puedo ir a negociar o puedo ir a una conciliación. Yo sé de conciliación. Entonces, yo arquitecto, yo psicólogo, yo trabajador social, yo abogado, por supuesto, pues conocer las características de cada una de estas premisas. El arbitraje lo propio. El arbitraje tiene una tendencia y un crecimiento internacional hoy por hoy muy grande, ¿no? Las grandes empresas en todo el mundo y también en Bolivia no está propiamente sesgado, prefieren someter su controversia a un procedimiento arbitral antes que a la vía judicial. Sabemos propiamente que en la vía judicial tenemos muchos óbices y además hay muchos problemas internos, ¿no? Entonces, para buscar efectivamente una resolución o algo que nos permita a nosotros tener mejores resultados en cuanto a una controversia,
pues las grandes empresas optan por lo general por un proceso arbitral que se da de una gran manera en diferentes centros, reitero, dentro de nuestra legislación. Entonces, conocer más sobre, por ejemplo, el conflicto, cómo funciona, qué es la negociación, qué es la conciliación, qué es la mediación, qué es el arbitraje, cómo funciona el arbitraje nacional e internacional, nos abre un panorama y es como abrir una puertita dentro de nuestra casa que nos va a permitir ver un panorama diferente, una perspectiva diferente del cómo resolver controversias. Para evitar justamente tener que estar con el Jesús en la boca y decir, ojalá no quiero ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, directamente puedo ir a otra vía donde puedo resolver de una forma mucho más sencilla, amigable y pacífica estos conflictos. Excelente, y eso significa reducir tiempos, bueno, cualquier tipo de recursos, ¿verdad, Sí, estimado doctor? Qué exactamente. Los interesante. recursos se optimizan. Así En es. Bolivia todavía no estamos con, sin embargo, dijo usted algo muy importante. El abrirnos ahora a nivel internacional, porque se valora mucho el profesional boliviano, con estos temas definitivamente nos abre, como usted dice, muchas puertas. Y nosotros queremos ser esa parte del que ustedes generen más oportunidades. Por eso este diplomado se va a especificar con temas de esta gran envergadura, solo 7 semanas en la modalidad virtual, los miércoles y viernes de 19:30 a 22. Y si, pues aquí con nuestro docente de cabecera, ya ustedes han visto una primera parte de qué es, cómo es, y obviamente estamos con la necesidad de hacerlo. Bueno, doctor, entonces quisiera también pedirle su colaboración porque nuestro segundo diplomado también enlaza muy bien al primero. Este tema, sobre todo acá en La Paz, la gestión pública y administrativa, es tiene bastante demanda porque, bueno, en La Paz tenemos un gran número del aparato estatal donde muchas veces yo en el área de capacitación veo que pues hay necesidad de conocer a profundidad ciertos aspectos de lo que es la gestión pública. En este diplomado vamos a ver todo lo que es políticas públicas, fundamentos de la administración pública, sistemas de administración pública y control gubernamental, gerencia pública y política, contrataciones del Estado, que es un talón de Aquiles de muchos, ¿verdad, Doc? Procesos, Sí. procedimientos y recursos administrativos, negociación y resolución de conflictos, y cerraremos con ética moral. Lo mismo, pues, estimado doctor, les ruego por favor podernos explicar por qué es tan importante para incluso postulantes o servidores públicos realizar este posgrado de alta especialización. Bueno, gracias, querida Doc. En realidad también tiene una connotación muy importante, ¿no? El hecho de tener y de tentar una especialidad muchas veces tiene que complementarse con el contexto de dónde yo voy a realizar o voy a desempeñar esa mi especialidad. No es lo mismo, y tenemos que tener en cuenta yo, no es lo mismo, por ejemplo, el ejercer la profesión en una empresa privada que, por ejemplo, ejercerla en la función pública. ¿Ya? En la gestión pública y administrativa, justamente estos programas nos van a ayudar a comprender de mejor manera el alcance mismo de aquello que hace la misma función pública, ¿no? Es decir, desde una perspectiva evidentemente, vamos a decirle así, de formación complementaria que nos ayuda a comprender cómo funciona. Así como sabemos cómo funciona o vamos a aprender cómo funciona la conciliación, la negociación y el arbitraje, en este caso vamos a aprender cómo funciona justamente la gestión pública y la gestión administrativa, pero no desde la perspectiva en realidad legal simplemente, sino también ver los principios, ver los sistemas, cómo funciona justamente el aparato estatal, ver las contrataciones que hace el Estado, sus limitaciones, cómo resolvemos controversias precisamente, cuáles son las vías predefinidas en caso de no resolver controversias y evidentemente los aspectos subjetivos relacionados a la ética y la moral. Vemos que en realidad, si yo quiero ser funcionario público, y ojo, yo he sido funcionario público recientemente 5 años, y justamente también en el área de capacitación he visto que es necesario que aquella persona que opte, quiera, o ya sea, o ya es funcionario público, pues tenga su formación complementaria en relación a cómo funciona. Porque una cosa es estar ahí, pero otra cosa es saber cómo funciona. Es como tener un reloj. Yo veo la hora, pero mejor aún si sé cómo funciona. Entonces, aquí está justamente el plan de estudios en gestión pública y administrativa. Excelente, doctor, muchas gracias. Definitivamente necesitábamos ese aporte suyo como experto para que se pueda dar el objetivo real de estos posgrados. Lo que nosotros no queremos es ofrecer algo que no se va a poder materializar en el momento del hacer, porque las competencias definitivamente hacen que una
que un profesional puede empezar a ejecutar, puede empezar a llevar el conocimiento teórico a la práctica. Y justamente hemos analizado el realizar estos planes de estudios para que las personas en corto tiempo, porque este diplomado también solo va a durar 7 semanas, va a ser en la modalidad virtual, los lunes y miércoles de 19:30 a 22, puedan tener la ventaja, el beneficio, el honor de tener docentes como usted, que definitivamente han estado en la práctica diaria, que nos enseñan a cómo hacer. La teoría es importante, sin embargo, cuando yo estoy ya fungiendo un cargo, sobre todo en la gestión pública, debo tomar decisiones con conocimiento, con mucha parte técnica, y eso es lo que nosotros queremos formar en ustedes. Muchísimas gracias, estimado doctor. Ha sido realmente muy importante el aporte que usted nos dio. Nos da más luces para seguir adelante en lo que es el conocimiento, porque definitivamente esa es una fortaleza que cualquier ser humano tiene que tener para seguir adelante en cualquier situación y crisis, porque la vida continúa y pues nosotros tenemos que también seguir adelante. Tal Así vez es. algunas palabras de despedida para que nosotros podamos pues continuar con la última parte y bueno, agradecerle nuevamente por su brillante participación esta noche, estimado doctor. Gracias, gracias, querida Doc. Bueno, en realidad, simplemente agradecer una vez más la invitación de la Universidad Real. Reitero, para mí es muy importante poder tener estos espacios para compartir propiamente información que sé que es de mucha utilidad para muchas personas, más aún con esta característica gratuita que permite justamente el ingreso de muchas personas. Sé que muchas otras también van a querer replicar lo mismo. Pero no se olviden que el contenido ya grosso, el contenido importante, precisamente lo vamos a dar en estos posgrados que evidentemente son de alta especialidad y que también vamos a procurar dar todas las herramientas necesarias para pues una complementación correcta en la formación profesional, ¿no? Simplemente como datito tanto para ser conciliador en el ámbito público como en el ámbito privado, se necesita tener especialización, algún tipo de estudio relacionado a la conciliación, ¿no? Cuando hablamos de arbitraje, pasa lo propio. Entonces es una buena alternativa si estamos buscando alguna interesante opción para poder desempeñar la profesión y salir un poquito del molde, ¿no? Que yo creo que adicionalmente también puede funcionar como una complementación intrínseca al profesional, conocer cómo se resuelven conflictos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nuevamente, su participación ha sido muy valorada y valiosa para nosotros. Como siempre, los docentes se llevan los honores porque ustedes son los que nos transmiten conocimiento. Le deseamos lo mejor, estimado doctor. Muchísimas gracias, querida doctora. Hasta pronto, doctor. Permiso, hasta luego y gracias a todos. Permiso, buenas noches. Hasta pronto, estimado doctor. Bueno, las personas que están interesadas en los diplomados, nosotros estamos pensando mucho en todos ustedes, en la situación del país. La Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio tiene una subvención muy interesante para los profesionales, bueno, estudiantes que quieran hacer pregrado con nosotros y profesionales que quieran hacer posgrado. Por eso les vamos a facilitar a todos los interesados que quieran hacer este diplomado una membresía real, donde ustedes al poner el acceso a la membresía van a tener un código, van a tener un acceso mediante un QR, ustedes lo van a personalizar, es un carnet digital donde, fuera de tener muchos beneficios como estudiante real, valga, bueno, el término, descuentos en gimnasios, restaurantes, más posgrados y la ventaja de poder hacer este y varios diplomados más u otros posgrados con un descuento especial. Lo único que vamos a hacer es decir yo o levantar la manito virtual en nuestra plataforma, en esta plataforma Zoom. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes lo antes posible porque desde el área de marketing nos han habilitado un descuento muy especial. Saben que nosotros no vamos a trabajar el tema de becas, de descuentos del 80%, nada por el estilo. Vamos a ser realistas con ustedes y si hoy toman la decisión de hacer nuestros diplomados, van a ver que se van a llevar la mejor de las noticias ante estas situaciones que definitivamente a veces nos sacan del enfoque. Sin embargo, los y las felicito porque han estado ustedes siempre preocupados y están por mejorar como profesionales día a día. Entonces, déjenos por favor esa manito virtual o el teléfono en el chat. Nosotros tenemos sus datos y por favor reciban nuestra llamada o nuestro mensaje para que podamos darle la información completa y con esto pues ustedes puedan seguir creciendo como profesionales. Les agradecemos una vez más
la participación tan importante. El jueves vamos a tener otro webinar también relacionado a lo que es el comercio internacional, la parte tributaria. Están todos y todas invitadas nuevamente. Pueden hacer una referencia a otros profesionales. Sabemos que a veces por el tiempo uno no puede llegar a tener la información completa. Sin embargo, ustedes esta noche han recibido valiosa información que también va a estar grabada y se les va a complementar con su certificado que en nuestros asesores de capacitación de la UREAL les van a hacer llegar de manera personalizada. Les quedo muy agradecida en nombre de Rectoría de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio. Les deseamos un buen resto de jornada y agradecemos su confianza y la oportunidad de haber podido ser parte de su formación esta noche y esperemos también y estamos seguros que en su formación posgradual. Gracias y sea hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar con todos ustedes. Tengan un reparador descanso. Vamos a estar un ratito todavía para las personas que quieran seguir levantando la manito para poder recibir esta membresía real con muchos beneficios, incluyendo un excelente descuento para que ustedes puedan hacer cualquiera de estos diplomados y puedan seguir creciendo. Gracias. Hasta pronto.